Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros una noche más, una noche de estudio de la palabra del Señor. Confiamos que podamos ser edificados en esta hora. Así que sean todos bienvenidos, hermanos. El estudio de hoy corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo del 26 al 40. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Mis amados hermanos, una de las enseñanzas que en esta hora vamos a tener, creo que vamos a estar aprendiendo algunos principios tocante a cómo podemos nosotros compartir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le hemos titulado a la enseñanza de esta noche, de esta hora, Felipe, con un misionero con una misión. ¿Qué tan importante es, hermanos, el que Dios quiera salvar a una persona, que quiera librarle de la condenación eterna y poderle así proporcionar salvación? Créame que en los seminarios y también en algunos libros alguien se ha hecho la pregunta: ¿podría acaso haber venido nuestro Señor Jesucristo si en este mundo solamente hubiese existido una tan sola vida que hubiese pecado pero que necesitara salvación? La pregunta aquí sería: ¿podría haber venido nuestro Señor Jesucristo a morir en esa cruz? Créanme que esa es una de las preguntas que se hacen en los institutos, en los seminarios bíblicos. Y la enseñanza que vamos a ver el día de hoy es cómo es que Dios, hermanos, está dispuesto a invertir tiempo, a invertir energía, a invertir todo aquello que sea necesario con tal de salvar a una vida para la salvación. Esto me trae el recuerdo a aquella escritura que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que un alma vale más que todo el oro del mundo, ¿verdad? O sea, el valor que Dios le da a un alma. En esta hora, mis amados hermanos, quiero invitarles aquí a que abran conmigo al capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 26 hasta el versículo 40. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer una buena porción que nos va a ayudar a dar la introducción a la enseñanza de esta hora. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Vamos a quedarnos hasta aquí, pero que esto sirva como una introducción a el estudio que hemos de tener en esta hora. Quisiera invitarles si oramos y pedimos que Dios pueda bendecirnos. Padre amado, te damos las gracias porque tú nos concedes el privilegio de abrir tu libro. Un libro, Señor, que tú nos lo has dejado para bendecirnos. Como bien decía tu siervo, tu escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que nuestras vidas estén preparadas para toda buena obra. Señor, te pedimos que en esta hora tú encuentres en nosotros un corazón humilde, noble, Señor, y que podamos recibir tu enseñanza y que la enseñanza pueda, Señor, llevarnos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, aquí nos encontramos dos personajes con los cuales vamos a ser edificados. Por un lado, Felipe. Recordemos que Felipe formaba parte de los 7 diáconos que fueron considerados allá cuando se escogieron y que tenían ciertas características, de las cuales estuvimos viendo las características de Felipe en la clase anterior. Obviamente estamos hablando de una vida de buen testimonio, estamos hablando de una vida llena del Espíritu, pero también con sabiduría, cosa que caracterizaba la vida de Felipe. Lo que estuvimos viendo anteriormente tocante a la vida de Felipe es cómo es que él fue a predicar el evangelio allá en Samaria, ¿verdad? Y cómo es que algunas vidas fueron, dijéramos hermanos, nacidas de nuevo, y cómo tuvo que venir Pedro y Juan de Jerusalén a Samaria para autentificar si la vida de que se habían convertido ahí en Samaria realmente era algo real, y aunado a esto, la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Pero habiendo pasado esto, dice la Escritura de que un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice que vaya y que descienda de Jerusalén a Gaza. Obviamente aquí hay un mensaje específico para la vida de Felipe. Y entonces quisiéramos tomarnos el tiempo para poder ver acerca de el mandato divino que tuvo, ¿cómo se llama en este caso? La vida de Felipe. Y es que dice que un ángel vino, un ángel enviado del Señor, le llevaba un mensaje diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ¿qué es un ángel? Muchas veces nosotros tenemos algún concepto, por ejemplo, de qué es un ángel. Inmediatamente nos imaginamos a alguien con alas, algo que así se nos habituó desde que éramos niños, ¿verdad? Que los angelitos tienen alas, e inmediatamente nos imaginamos a alguien con alas. La palabra ángel significa enviado, pero más que nada mensajero. Y aquí este es un mensajero enviado de parte de Dios para darle dirección a Felipe. Mis amados hermanos, Dios utiliza diferentes medios para mandarnos sus mensajes. Una de ellas es, bueno, lo estamos viendo aquí a través de un ángel. En la esfera angelical nosotros sabemos, hermanos, que hay por lo menos 5 características, o más bien diríamos 5 agrupaciones de ángeles creadas por Dios, y cada uno de ellos cumple una misión específica. Por ejemplo, nosotros vemos en las Escrituras acerca del arcángel Miguel, ¿verdad? Uno de estos arcángeles, el cual al ver las Escrituras se conoce como aquel que está delante del Señor, pero es aquel que administra todas aquellas cosas que Dios tiene y ejecuta la voluntad de Dios. Pero también tenemos el ángel, en este caso Gabriel. Este ángel tiene la peculiaridad que dice la Escritura de estar siempre delante de la presencia del Señor. Y es enviado para llevar a cabo
misiones específicas, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, cuando fue enviado a María y se le notificó que habría de concebir del Espíritu Santo. Y así también tenemos el grupo de serafines, que es un grupo de ángeles que están continuamente, según como vemos en las Escrituras, libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 6, que están continuamente, dice, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero aparte de los querubines, de los serafines, tenemos a los querubines. La labor de ellos es, dice la Escritura, es el de proclamar la gloria y las grandezas de Dios. Y después de ese grupo de ángeles, tenemos a los demás ángeles que están comisionados para, dijéramos, hermanos, aquellas directrices o aquellos mensajes específicos, de los cuales algunos son para determinados servidores del Señor, como lo es en este caso, en el caso de Felipe. Pero nosotros decimos, hermanos, que para llevar a cabo el evangelio, para llevar a cabo el mandato de ir y hablar de las nuevas de nuestro Señor, pues Dios nos envía de diferentes maneras su mensaje. Y en este caso lo vemos un ángel hablándole a Felipe. Pero aunado a esto también nosotros tenemos la palabra de Dios. Recordemos ese pasaje tan conocido del Evangelio de Mateo en el capítulo 28 del 19 al 20, donde tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando se nos dice: id y predicad este Evangelio a toda criatura. ¿Ve? Entonces tenemos por un lado el mensaje de los ángeles. Y por otro lado también tenemos el mensaje que viene incluido en la palabra de Dios. Pero también tenemos la guianza del Espíritu Santo. Recordemos allá en el Evangelio de Juan, tanto el capítulo 14 como el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo nos habla del Espíritu Santo como aquel que había de guiarnos y, por así decirlo, mostrarnos aquella voluntad de Dios. Y en este caso, hablando del Espíritu Santo, se nos dice que tomaría de Cristo, nos daría a conocer de Jesucristo, pero también nos llevaría a hacer la voluntad de Cristo. La obra, el Espíritu Santo. Y todo esto para llevar a cabo la comisión de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, a esta altura, no sabe que realmente el Dios lo quiere llevar para hablar las buenas nuevas a una determinada persona. No es como en el caso de Samaria, que le habló a multitudes, que unánimes la multitud estaba escuchando el mensaje del Evangelio. No, aquí el gran evangelista Felipe es llevado a evangelizar. ¿Pero a quién va a evangelizar? ¿A una comunidad? ¿A multitudes? No, le va a hablar a una sola persona. Pero él no lo sabe. Pero el ángel está diciendo: sal de Jerusalén. Así que en este caso, hermanos, nosotros decimos que Dios nos guía a través de diferente manera. Puede ser a través de un ángel. Quiero decirles de que hay veces que Dios puede hacer uso de una persona que tal vez no ha caído del cielo, pero que hace el oficio de un ángel. Simplemente esa persona siente como que si Dios le dijera: mira, dile esto a esa persona. Y hay veces que sin darnos cuenta, Dios está utilizando personas que incluso hasta usted conoce, pero que en ese momento las está utilizando para que usted lleve a cabo la voluntad de nuestro Señor. Hay veces que pueden ser tus amigos, tus amigas, que Dios puede estar usando para decirte: mira, siento del Señor decirte que hagas esto. Y ahí lo consideras tú. Tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos las circunstancias donde algunas veces nos vemos nosotros rodeados. Y no nos damos cuenta que Dios está usando la circunstancia para que nosotros seamos usados según el plan y propósito de Dios en ese momento. Pero vemos aquí algo muy interesante. Fíjese que el ángel aquí no le dijo a Felipe ni siquiera qué era lo que iba a hacer. Vea, lo único que le dijo es: levántate.
levántate y ve hacia el sur. Es interesante de que aquí Felipe es sensible a la voz de este ángel que Dios ha enviado. Y entonces, hermano, Felipe, sin preguntar, sin discutir, sin averiguar qué es lo que va a suceder, simplemente sabe que aquella persona ha venido de parte de Dios y que entonces, hermano, a él lo que le queda es prácticamente el obedecer. Vea una vez más conmigo, por favor, la escritura. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mis amados, aquí prácticamente Felipe estaba dejando, quizás él tenía otros planes, pero de repente, hermanos, deja quizás sus planes y sus proyectos y atiende aquello que es de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. A mí lo que me da, no curiosidad, sino admiración, es que Dios está haciendo todo con tal de llegar a una vida. Y entonces a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, con esto nos demuestra que no le importa lo que tenga que gastar, lo que tenga que utilizar, lo que tenga que hacer, con tal de llevar a cabo su plan y su propósito. Y en este caso, alcanzar una vida para que esta vida pueda conocer a Jesucristo, para que esta vida pueda ser salva. Esto me enseña, hermanos, cómo es que Cristo en un momento dado dejó Jerusalén para ir a Samaria y hablarle a ¿cuántas personas? A una mujer, la mujer samaritana, que en otra ocasión tuvo que cruzarse el mar de Genezaret para llegar a un lugar que se llamaba Gadara. ¿Y qué iba a suceder allí? Encontrar a un hombre que estaba poseído de demonio. Es decir, hermanos, que hay momentos donde nuestro Señor Jesucristo hace cosas que diría, pero es que esto pudiera ser un desperdicio solamente para esto. Nuestro Padre Celestial le interesa la salvación de las almas. Y hay ocasiones en que Dios va a usar una vida y la va a traer desde lejos. Y probablemente la única vida que va a ser salva puede que sea una sola. Claro, hermanos, la inversión de Cristo, la inversión de Dios es diferente a las inversiones que usted y yo hacemos. ¿Verdad? ¿Qué vemos aquí? Felipe se levantó, fue, y entonces, hermanos, se dio cuenta de que realmente Dios lo que quería era salvar la vida de una persona. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos de hacer para alcanzar a otros para Cristo? Lo que Dios desea, hermanos, es que nos levantemos. Nos levantemos de nuestro confort. Nos levantemos de ahí de donde estamos y que le digamos, Señor, usa mi vida para alcanzar a mi familia. Usa mi vida para alcanzar a mis amistades. Hay veces que yo salgo para... Antes, imagínense en la época de cuando no éramos creyentes. Mire, yo voy a decir algo para no me vaya a malinterpretar. Pero yo lo que veía que mucha de la gente, hermanos, se salía para reuniones de irse a tomar su cerveza, ir a dar la gran platicada. Su servidor no cayó en esas situaciones. Pero íbamos a otro tipo de reuniones. Pero ahora que ya nos hemos hecho creyentes, ya no queremos buscar a esos amigos. Ya no queremos ir en pos de ellos para hablarles de Cristo. Mejor decidimos quedarnos callados. Pero ¿qué hay que hacer para poder alcanzar a otros para Cristo? Pues exactamente lo que hizo Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Número 1, se levantó. Número 2, fue hacia ese lugar. Y número 3, hermanos, creemos que confió en Dios y que Dios lo guió para llevarlo a la persona que realmente necesitaba
de Jesucristo. Lo segundo que yo quiero ver con usted, que me enseña aquí el pasaje, es este encuentro que tuvo Felipe, ¿verdad? El encuentro a quien él iba a testificar. Vea lo que dice el versículo 27. Entonces él se levantó, fue obediente y fue, y sucedió que un etíope, hasta ahí se dio cuenta, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros. Una de las cosas que me ministra mucho es que Felipe, sin saber a dónde iba, él fue sensible en obedecer. Mis amados, hay veces que nosotros, si aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios no se acomoda a mis gustos, no se acomoda a mi comodidad, entonces muchas veces vamos o no vamos. Y si vamos, vamos con ciertas incomodidades que no me gusta. Bueno, ¿y a qué hora vamos a regresar? Y allá hay donde comer. Y mire, y el clima por allá, ¿cómo estará? Y aquí, ¿qué, hermano? Al puro desierto. Aquí a la pura intemperie. Y entonces vemos en Felipe que no cuestionó. Yo me recuerdo hace años, cuando me dijeron, hermano José Antonio, necesitamos un misionero. Y en aquel entonces, hermanos, nuestros líderes no nos decían ni a dónde. Así que podía ser el África y usted no sabía. Simplemente decían, hermano, necesitamos un misionero. Lo único que queremos saber es si Dios le pone en su corazón el que usted vaya a ese lugar. Entonces, hermano, hay veces que uno decía, ¿y si le pregunto a dónde es? ¿Y si pregunto y hay congregación? ¿Y cuántos son? ¿Y las ofrendas, cómo están por allá? Nada, hermano, esas cosas ni se preguntan. Simplemente el siervo del Señor se dispone a dejarlo todo, a abandonarlo todo y hacia donde el Señor lo lleve para que sea útil al plan y al propósito de Dios. Felipe era uno de esos. Pero finalmente se dio cuenta a qué lo llevaba el Señor. Dice aquí la Escritura que era un etíope. En otras palabras, Felipe lo vio, lo identificó y lo que vio y se dio cuenta es que la persona a la que le iba a llegar a hablar era un extranjero. Alguien que no era de su cultura, alguien que no hablaba quizás hasta lo mismo. Hermanos amados, hay veces que nosotros tenemos el obstáculo de ser miedosos, temerosos, de hablarle a alguien que no es de nuestra cultura, a alguien que incluso no es de nuestra nacionalidad. Pero aquí la palabra del Señor nos está enseñando que Felipe no le dijo al Señor, ay Señor, es un extranjero, no me va a comprender, no me va a entender. Tampoco dijo Felipe, ay, es que me da temor, pero estoy hablando con alguien, con un diplomático. Y yo, pues quizá lo único que soy es un pescador. No, hermano. Esta vida sabía que estaba hablando con un extranjero. Quizás usted y yo algunas veces nos llenamos de temores cuando queremos compartirle la palabra a otra persona. Pero yo quiero decirle, hermano, que debemos, y mire, yo soy temeroso también, ¿y usted qué cree? Pero, hermano, debemos de pedirle a Dios que no tengamos ningún temor al hombre y que nos llene de su gracia y de su espíritu y que hablemos con denuedo. Me ministra esa palabra que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 6, cuando dice, de manera que podemos decir confiadamente, fíjese, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué es el presidente, Señor? Tú me darás la gracia. ¿Por qué, hermano? Porque finalmente es el deseo de Dios, la voluntad de Dios de que los hombres sean salvos. Hay veces que me cuesta comprender algunas teologías
que dice que ya Dios, hermano, ya tiene a los que van a ser salvos y los demás, pues hay que vean. Pero cuando yo me encuentro escrituras donde dice que el deseo de Dios es que todos, y todos quiere decir todos, el deseo de Dios es que todos los hombres, grandes, ricos, pobres, de alta sociedad, de condición humilde, hermanos, gente letrada como gente que no conoce ni la boca redonda. El deseo de Dios es alcanzarlos a todos. Es decir, hermanos, yo siento que Dios no es elitista. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Hay veces que nosotros solo nos queremos relacionar con determinado grupo. Pero no, hermanos. Dios quiere salvarlos a todos. Por eso es que Dios toma a Felipe y va a presentar a un extranjero. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 4 en adelante, el cual quiere, dice, fíjese, el cual quiere que, ¿qué, hermanos? ¿Tiene usted la escritura? ¿Está leyendo conmigo? El cual quiere que, ¿qué dice? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por supuesto, sabemos de que no todos se van a salvar, porque no todos tienen la fe, no es de todos la fe, pero el deseo de Dios es salvarlos a todos, alcanzarlos a todos. Y ese entendimiento nos lo quiere dar a nosotros para que nosotros no andemos diciendo, no, al rato no es escogido, a no le hablo. Como que si tiene un poquito, pues sí, a sí le voy a hablar. No, hermano, Dios quiere que le hablemos a todos. Y Dios sabrá. Y Él ya sabe también quiénes sí y quiénes no. Pero la actitud que debemos de tener es esta actitud de la cual Pablo dice, es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Lo otro que vemos aquí, hermanos, que Felipe distingue es que no solamente era un extranjero, es que era un oficial del gobierno de la reina de Etiopía. Es decir, era algún diplomático que había llegado a Jerusalén. En otras palabras, era alguien de clase, de alta sociedad. Pero como dijimos hace un instante, hermanos, nosotros debemos de desparasitarnos de esos temores y poder hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Me dio tanto gusto saber que una sobrina de nuestro hermano Daniel Cuevas, resulta que tenemos la buena noticia que la hermana de Daniel, hermano, se ha superado, los médicos han quedado asombrados de cómo se ha recuperado. Pero es hermoso cuando esta sobrina de Daniel le da testimonio a un médico y le dice el médico, mira, le dice, nos tiene asombrados cómo tu mamá se ha recuperado y ni siente ningún dolor. Y entonces le dice la hija de la que está enferma, mira, le dice, ¿y usted cree en Jesucristo? Le dice. Y parece que el médico estaba entre que sí, que no, y le dijo, sí, le dijo, pues le digo, ahí está todo, le dice. Es que Jesucristo, hemos hecho comunión con Cristo y creemos que Cristo está sanando a mi mamá. Qué hermoso, hermanos. No avergonzarse de Cristo ante gente que ha sido quizás profesionista, tiene algún lugar de alto reconocimiento dentro de la sociedad, pero la persona no se avergüenza de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que todo aquel que confesara el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres, la promesa que nos ha dado Jesucristo es que tampoco nuestro Señor Jesucristo, dice, se avergonzará de dar testimonio de nosotros delante de la presencia de su Padre. Así que no nos avergoncemos, tomemos de la gracia del Señor para que ellos también puedan invocar el nombre de Cristo.
esa gente estudiada, esa gente profesionista, en un momento dado, sus corazones pueden estar preparados y ellos pueden también tener fe y confesar el nombre de Cristo. Y al hacerlo, hermanos, lo que va a venir a sus vidas es la salvación de sus almas. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo del 12 al 13. La Escritura nos dice que si los hombres invocan el nombre del Señor serán salvos. Así que no nos importa, hermanos, si ellos son de la alta sociedad, ¿verdad? Si son oficiales del gobierno, ejecutivos de alguna empresa, hermano, hábleles del Señor. Porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y versículo 13 nos enseña, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Así que, hermanos, este era un eunuco. Ahora, era un extranjero, era alguien de la alta jerarquía y algo más. Sabía de que era un eunuco, pero que creía y que adoraba a Dios. Estamos hablando de qué fue lo que vio Felipe. En otras palabras, nosotros cuando vayamos a evangelizar, debemos de darnos cuenta también a quién vamos a evangelizar. Felipe dice, este es un extranjero, este se ve que es de la alta sociedad, y además dice, es una vida que también es eunuco, pero que también adora a Dios, viene leyendo las Escrituras. Probablemente esta persona no era atea, no probable, es la seguridad, pero lo que decimos es que no era un cristiano. Creemos que este eunuco era alguien que se había convertido al judaísmo, porque venía de adorar en Jerusalén. Recordemos, hermanos, que esta nación de Etiopía no ha dejado de ser una nación bendecida por Dios, porque recordemos que desde los tiempos de Salomón, hermanos, ¿verdad? Hubo esta comunión de esa nación con la nación de Israel. Y creemos nosotros que esta reina de Saba se convirtió al conocimiento y se convirtió a Dios, que entonces su gente conoció de la fe del pueblo judío, que creemos nosotros que allá en ese lugar habían vidas que practicaban la fe judía. Se dice por allí, hermanos, eso ya está dentro de los libros históricos de la nación judía, que se cree que Salomón tuvo que ver en intimidad con la reina de Saba y que entonces, hermanos, ella concibió y dio a luz un hijo de Salomón allá en Etiopía. ¿Ve? Entonces, de allí que allá por los años de 1980, la nación de Israel reconocía que en Etiopía había gente que practicaba hasta el día de hoy, hermano, la fe judía. Entonces, quiero retroceder, decía esto para que tengamos un contexto. Creemos que este eunuco creía en Dios porque venía leyendo la Biblia, venía leyendo por lo menos el Antiguo Testamento. Que entonces, hermanos, Felipe descubre que realmente es una vida que tiene temor de Dios. Alguien que, hermanos, en el viaje, en el carruaje que él venía, no se venía entreteniendo de ver el paisaje, como nos acontece a nosotros, que podemos tener la Biblia, pero allá andamos de mirones, viendo por la ventana. Si venimos en el avión, allá andamos viendo las nubes. No, hermanos, venía leyendo la Biblia. Venía en el carruaje y no venía entretenido en otra cosa, venía leyendo las Sagradas Escrituras. Se ve que era una vida que tenía hambre de Dios, y Dios ha dado una promesa, dice, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed, porque ellos van a ser saciados. Así que esta vida se ve que tenía hambre, venía leyendo las Sagradas Escrituras. Por otro lado, también podemos decir, hermanos, que si Dios se había tomado, ¿verdad?,
la provisión de este siervo llamado Felipe para que le hablara del Señor, de alguna manera nuestro Dios había preparado el corazón de este eunuco para que cuando Felipe le hablara, entonces esta vida pudiera tener recepción a la palabra de Dios. Muchas veces así sucede, hermanos. Cuando vamos a evangelizar, hay veces que encontramos personas que dijéramos, ay, este corazón qué blandito estaba para recibir del Señor, aleluya. No son como aquellos que son bien duros, que nos rechazan, que al nomás ver que abrimos la Biblia, inmediatamente, hermanos, salen asustados. No, de repente encontramos personas que como que estaban deseosas de escuchar la palabra. Por supuesto, así quisiéramos encontrar siempre. ¿Quiénes son este tipo de vidas? Decimos que son vidas que el Señor ha preparado sus corazones para que finalmente puedan abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto me recuerda el caso de Lidia, allá cuando el apóstol Pablo anduvo por las tierras de Filipos. Se dice, hermanos, que Lidia era una mujer que tenía un negocio de venta de púrpura. Y dice la Escritura que Dios preparó el corazón para que pudiera escuchar el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Por otro lado, también la palabra del Señor nos dice que muchas veces cuando vamos a salir a evangelizar, vamos a encontrar aquellas vidas que la Biblia le llama los hijos de paz. ¿Quiénes son los hijos de paz? Hermanos, son aquellos que Dios prepara de manera anticipada para escuchar del evangelio. Lo tercero, hermanos, es que Felipe sintió el impulso del Espíritu Santo para acercarse. Es decir, hermanos, él fue una vida que se acercó para poder testificar el mensaje del evangelio, el conocimiento que él tenía, para que esta vida conociera de nuestro Señor. Mis amados hermanos, nosotros para testificar, verdaderamente nosotros necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, ser sensible al Espíritu Santo y que cuando nosotros veamos una persona, hermanos, nosotros podamos ser tan sensibles que podamos hablarle del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que el Espíritu Santo está para guiarnos. Acuérdese que el Espíritu Santo está para darnos valor, para darnos fortaleza. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces usted dirá, ¿y qué le hablo? ¿Cómo le voy a hablar? Amado hermano, sí es cierto, mire, una de las maneras de cómo testificar, en primer lugar, acercarnos a esa persona, pero usted puede hablarle de su propia experiencia, es decir, de lo que usted ha conocido de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo otro es, mi amado hermano, hacer uso de la oración para que su corazón sea lleno y fortalecido del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dar el denuedo también para poder hablar de él. Me ministra mucho este pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 19. Dice la Escritura, mas cuando se entreguen, no os preocupéis cómo es que habéis de hablar, porque en aquella hora, dice, os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Aleluya! Así que, mis amados hermanos, necesitamos la experiencia del conocimiento de nuestro Dios. Felipe era alguien que había conocido de Dios. Obviamente, hermanos, que necesitamos también algún conocimiento de la palabra de Dios. Pero de hecho puedo decirle que con solamente el testimonio de su vida, de su comunión con Dios y de lo que usted esté experimentando con Dios, muchas veces eso es suficiente. Hay vidas que no tienen mucho conocimiento bíblico, pero son vidas de oración, son vidas de ayuno, son vidas de comunión con el Señor, que muchas veces eso basta para hablar. Ahora, lo interesante es que Felipe no fue desobediente al llamado. Felipe obedeció y acudió al llamado.
Y al hacerlo, hermano, realizó prácticamente 4 cosas que yo veo aquí. Por favor, acompáñeme aquí al libro de Hechos, capítulo 8. Dice la Escritura, versículo 28. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Aquí Felipe obedece al Espíritu Santo. ¿En qué le obedece? En ir en pos de esa persona. Hay veces que Dios nos dice, mira, quisiera que le hablaras a fulano de tal. Pero, hermanos, comienza la lucha. No, hoy no. No, quizás otro día. No, hoy no me siento preparado. Y el Señor quizás, hermano, quería glorificarse. Y Él nos estaba diciendo, mira, este es el momento, ve. ¿Qué sucedió? Felipe obedeció. Y lo otro es que él fue el que comenzó la conversión. Hermanos amados, muchas veces las personas, para que sean ganadas a Cristo, no debemos esperar a que ellos nos hablen a nosotros primero. Somos nosotros los que debemos de dar la iniciativa. Y en este caso Felipe inició la conversación con el hombre cuando le dijo, ¿y tú entiendes lo que lees? En otras palabras, y lo tercero es que Felipe logró conocer cuál era la necesidad que ese eunuco tenía en ese momento. ¿Y cuál era la necesidad? De interpretación de la Biblia. No sabía lo que estaba leyendo. Nosotros debemos de pedirle la gracia a Dios, que cuando vayamos a evangelizar a alguien, Dios nos muestre cuál es la necesidad específica de esa persona. Puede que sea la falta de trabajo, situación económica, problemas en su hogar con su matrimonio, problemas con sus hijos, enfermedades que está pasando. El asunto es pedirle a Dios y decirle, Señor, muéstrame qué necesidad pudiera tener esta vida y basado en esa necesidad poder evangelizar y poder llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Felipe logró descubrir cuál era la necesidad, y la necesidad era que le explicaran de qué se trataba esa persona que dice el libro de Isaías capítulo 53 del 7 al 8. Y hermanos, allí la necesidad era de explicar el evangelio. Explicar que ese pasaje estaba relacionado con la vida de Cristo, con su muerte, que Cristo murió para pagar el pecado y el juicio de la ira de Dios sobre el pecador. Prácticamente Felipe comenzó a explicarle que era Cristo quien se dispuso a morir por los pecadores, que Cristo se dispuso en humillarse y de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, que Él sufrió el juicio, pero que también murió, pero que resucitó. Y no solamente resucitó, sino que también ascendió a los cielos. El eunuco, hermanos, cuando le fue explicado el evangelio, cuando Felipe le testificó de Cristo, dice la palabra del Señor, que inmediatamente Felipe dice que en el versículo 34, respondió el eunuco y dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Entonces Felipe, dice el 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, aleluya, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le habló? De su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Esto es el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Que el eunuco creyó. Y este creer tuvo una acción. ¿Cuál fue la acción? Que se bautizó. Aleluya. Esa es nuestra oración, hermanos, que nuestro evangelio pueda fructificar. Que no solamente las vidas puedan oírnos, sino que verdaderamente puedan reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Romanos nos enseña la palabra, capítulo 10, versículo 9 en adelante, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, dice, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Obviamente que este eunuco confesó en creer, y evidencia de ese creer que se bautizó. Mis amados hermanos, me quedan pocos minutos, pero yo quiero terminar con lo siguiente. Es interesante de que después de que Felipe terminó de evangelizar, él continuó con su ministerio. Y es interesante cómo termina aquí la escritura. Dice el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, fíjese cómo dice, arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver más. Y siguió entonces Felipe gozoso su camino, pero Felipe, dice, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó en Cesarea. Hermanos, aquí hay una enseñanza muy interesante. Dice que el Espíritu Santo ¿qué dice allí, hermanos? Lo arrebató. ¿Y eso qué quiere decir? Algo muy interesante. Hermanos amados, aquí la palabra arrebato es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando Cristo habrá de arrebatar a la iglesia para que su iglesia esté con él. La palabra arrebato significa en el griego arpazo. Es alguien que lo toma de manera violenta, donde la persona no tiene control. Entonces aquí logramos ver, hermanos, un arrebatamiento, lo único que exclusivo en la persona de Felipe. Hubo otro aspecto, otra vida que fue arrebatada, y este fue Pablo. Dice la escritura que Pablo fue arrebatado y que fue llevado hasta el tercer cielo. La palabra arrebato es la misma palabra acontecida también con Felipe. Es interesante, hermanos. Un día la iglesia va a ser arrebatada. Así de manera sorpresiva. Pero aquí vemos un arrebato. Y de repente, hermanos, ¿qué vemos a Felipe? Bueno, que Felipe, después de que fue arrebatado, dice que llegó a Azoto y pasando desde allí camino a Cesarea, él iba evangelizando por todo el camino, por todas las ciudades, iba llevando el evangelio de Cristo. ¡Qué enseñanza! Porque nosotros necesitamos llenarnos de ese espíritu que no se queda callado, de ese espíritu que no solamente se está alimentando de oír la palabra, sino que ese espíritu cumple el llamado que Dios nos ha hecho, la gran comisión. Id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere en él, dice, será salvo. Amado hermano, usted y yo tenemos esa bendición de alcanzar a otro para Cristo. Pero necesitamos ser como Felipe, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y también, aunque sea con un poco, del conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios me ayude a mí a dar testimonio de Cristo, pero que también usted pueda decirle a Dios, Señor, úsame, usa mi vida, Señor, úsala para tus planes, úsala para tus propósitos, úsala para alcanzar a otros para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ver el ejemplo de la vida de Felipe. Cómo fue que una vida fue sensible para escuchar el llamado
y cómo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Cómo era una vida, Señor, que era vida que te amaba, pero que era llena de tu presencia, sabio también en tu palabra, una vida de buen testimonio, pero una vida también dispuesta. No solamente fue una vida que oyó el mensaje, sino que dice tu palabra que fue una vida que también dice se levantó y fue. No se quedó estancado ante ese llamado, se levantó y fue, Señor. Y sabemos que pudo hacer tu santa voluntad y que esta vida te conoció. Este eunuco, Señor, te recibió en su vida y no solamente eso, dio evidencias de haber creído en ti. Te pedimos que tú nos uses, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.